del departamento más mercantil corporate de Delville, que ya nos vimos la pasada sesión. Y hoy, nada, hablaremos, preparación legal para escalar, ¿no? Cómo estructurar rondas de inversión y retos legales al escalar a nuevos mercados. Voy a compartir. Que a ver si os deja verlo bien. A ver, te aviso. Ahora la vemos, pero ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, dos pequeños puntos. Cómo estructurar las rondas de inversión y los retos legales al escalar a nuevos mercados. De forma un poquito resumida, son cuestiones en las que pues, se puede profundizar un poquito más. Así que lo hacemos de forma resumida. Luego, si queréis hacer alguna duda, como tenemos poquito tiempo, si queréis lo podemos hacer todas al final. Y vamos comentándolas sin problema. Bueno, pues lo primero de lo que hablaremos es cómo estructurar rondas de inversión, ¿no? Y en este punto, pues de qué vamos a hablar un poco con los inversores, cuáles son como los términos o conceptos más habituales o con los que nos tenemos que familiarizar, porque los vamos a ir viendo a lo largo de la ronda seguramente. Muchos de ellos ya los habremos visto o ya nos habrán, ya no sonarán. Valoración pre-money y post-money. Y luego está valoración fully diluted o non-fully, pero bueno, se suele hablar la mayoría de veces de fully diluted. La valoración pre-money es la valoración justo antes de empezar la ronda de financiación, es decir, la valoración que vamos a negociar con los inversores. Y una vez hayamos cerrado la ronda, hayamos capitalizado toda la inversión que hemos recibido, el pre-money más la inversión que hemos recibido sería el post-money, ¿no? La valoración de la sociedad justo en el momento del cierre de la ronda, una vez ya ha captado todos los fondos que tenía previsto o los que ha podido captar. Aquí luego hablaremos un poquito más de valoraciones, pero importante, si podemos negociar siempre valoraciones pre-money con los inversores, nunca negociar valoraciones post-money. Ellos preferirán negociar un post-money o preferirán negociar un porcentaje cerrado, ¿no? Yo invierto X cantidad y quiero obtener este porcentaje de la sociedad. Pues esto no accederemos a ello, o en un mundo ideal, si pudiéramos, sería lo mejor es no acceder a ello, ni acceder a negociar un post-money, sino simplemente un pre-money. Esto quiere decir, porque si ya estamos fijando antes de la ronda o antes de saber cuánto dinero vamos a captar en la ronda, la valoración final o un porcentaje que va a tener un determinado socio por una inversión concreta, si nosotros al final hacemos, no sé, un overfunding, levantamos más capital del que inicialmente habíamos previsto, al final lo único que estaremos haciendo es tener que bajarle el precio por participación que va a pagar ese nuevo inversor, y esto lo que va a producir es que los socios fundadores o los socios previos a la ronda nos vamos a ver como más diluidos, vamos a tener una mayor dilución. Por eso siempre pre-money, pues todo lo que vayamos a levantar como capital perfecto, sabremos que nos vamos a diluir porque al final pues todo lo que vayamos a levantar nos diluye, pero no nos diluye de la misma manera que si ya estuviéramos negociando el precio final, y simplemente tenemos que ir bajando el precio por participación y el pre-money se fuera bajando. Así que muy importante, siempre pre-money, ni post-money, ni porcentajes cerrados. Otro de los términos o conceptos que veremos a lo largo de la vida de la startup es el cap table, ¿no? Tabla de capitalización. Al final es una tabla con la distribución del capital social, qué socio tiene cada participación y cuáles son las participaciones totales de la sociedad. Se pueden hacer sencillas prácticamente, pues como una lista de asistencia que vemos a veces en las actas de Junta General, socio, participaciones y porcentaje, o se pueden incluir luego valoraciones, pues price per share, prima por participación pagada por cada uno de los inversores. Podemos añadir aquí todo lo que queramos a nivel de información económica respecto de las participaciones sociales y de la distribución entre los socios. Otro término pues, sería los préstamos convertibles o participativos, que a veces se juntan también con notas convertibles. Esto me parece que lo habíamos visto también en la pasada reunión. Simplemente es un préstamo
al uso, un préstamo ordinario, pero que lo que se pacta es que en vez de pagarse en dinero, devolvérsela, amortizarse en dinero, se va a pagar o se van a devolver mediante participaciones sociales, se va a convertir en capital social. El participativo quiere decir que el interés de ese préstamo es en función de los beneficios o del resultado de la compañía. Si fuéramos startup, nos interesa siempre que sea participativo, y si somos inversor, nos preferimos uno que no sea participativo, que únicamente sea convertible. Un préstamo participativo a efectos de prelación de crédito me parece que cobra prácticamente, si vamos a concurso de acreedores, etcétera, cobra prácticamente como un socio, es de los últimos en cobrar. Y a efectos de reducción de capital y disolución de la normativa mercantil, pues los préstamos participativos tienen como consideración de fondos propios y no de pasivo en el balance, en la parte del pasivo del balance. Así que para la startup tienen como un tratamiento contable y de repago mejor que un préstamo convertible al uso sin que sea no participativo. El préstamo convertible siempre va al pasivo, nunca se puede tener en cuenta a fondos propios y, bueno, en caso de un concurso de acreedores, etcétera, no estarías en la prelación de este crédito prácticamente como si fuera un socio, sino que estaría un poquito más arriba. Quizá cobran. Los participativos seguramente no cobrarán mucho. Luego el préstamo convertible pues se puede asimilar a la nota, o quizá hemos escuchado nota convertible, también es lo mismo, un préstamo convertible, pero en la que se ha pactado un descuento en la valoración. No se conoce la valoración, se dice que este préstamo se va a convertir en el momento en el que se cierre la ronda y con un descuento respecto a la valoración final sobre la que se cierre la ronda. Y por eso, cuando tienen descuento, pues a veces se hablan de un cap, de un floor. Me parece que son cuestiones también que hablamos en la reunión pasada, así que nada, las pasamos de forma rápida. ¿Vale? Otra cuestión que quizá nos comentan los inversores, o los vemos en los documentos, o tenemos que, bueno, familiarizarnos, saber lo que es y tenerlo previsto en su caso, son las phantom shares. Que serían phantom shares? A veces podemos hablar de stock options. En España quizá las phantom shares tienen un tratamiento jurídico y fiscal un poquito más beneficioso, más flexible tanto para la startup como para los beneficiarios, trabajadores, colaboradores o personal clave, y simplemente al final es un incentivo, ¿no? Son participaciones virtuales. Es un derecho económico vinculado al incremento del valor de la sociedad, es decir, las phantom shares cobrarían, es decir, el titular de las phantom shares cobraría siempre que haya un evento de liquidez en la sociedad, un evento de liquidez por lo que los socios reciban dinero, reciban liquidez los socios, y siempre que la sociedad haya aumentado de valor. Es decir, si vendemos la sociedad en el futuro, pero hemos ido incrementando el valor respecto del momento que entregamos las phantoms, pues las phantoms cobrarán la diferencia de la valoración del momento en el que las entregamos a la valoración en el momento que las hemos vendido. Pero claro, si vendemos por un precio inferior, evidentemente, si los socios o los inversores como que perdemos dinero, no recuperamos la inversión, evidentemente las phantoms no habrían que pagarlas. Así que es simplemente un derecho económico que se le da a ciertos trabajadores, empleados clave, colaboradores, que está ligado al incremento del valor de la empresa, de la valoración. Se suele incluir un vesting, ¿no? Como una permanencia, y entonces es como una especie de plan de incentivos que te ayuda como a retener talento y atraer talento, porque quizás las startups pues muchas veces tenemos que complementar el sueldo, ¿no? Pues con algún incentivo, y las phantom shares está muy bien, porque al final pues, si no hay un exit, no se tienen que pagar, y si hay un exit, pues todos nos vemos beneficiarios. Así que es un buen instrumento y muy flexible. Se queda todo en privado, nada va al notario, nada va al registro, así que en principio va bastante bien. El term sheet y la LOI serían prácticamente lo mismo. Uno es más un contrato y el otro tendría formato más de carta, pero simplemente la mayoría de veces, o como nos lo solemos encontrar, es no vinculantes y son ofertas principales, condiciones básicas sobre la inversión.
Así como los préstamos convertibles también ponen como condiciones básicas de la inversión, ¿no? Importe, si tienen interés o no, la fecha en la que vamos a convertir, el importe al que vamos a convertir, a esa valoración. El term sheet y la LOI suelen incluir ya cuestiones, derechos para los inversores en el futuro pacto de socios. Normalmente el term sheet o la LOI lo solemos firmar quizá más con un lead investor, ¿no? Con el inversor que lidera la ronda, y entonces ese inversor primero pues quiere hacer un term sheet, una LOI, luego una due diligence, y una vez que ha visto que la due diligence está todo ok, pues ya firman o un acuerdo de inversión en el que materializan, ¿no? Ese term sheet o esa LOI, no, que en principio eran no vinculantes, pero como es el lead investor, suele querer incluir algunos derechos que luego le vamos a tener que como que reconocer en el pacto de socio, ¿no? Liquidación preferente, yo qué sé, un asiento en el Consejo de Administración, pues ya las suelen incluir en la LOI y en el term sheet. En el préstamo convertible no solemos incluirlo porque no es algo que firmemos con el lead investor. El lead investor solemos firmar más term sheet y LOI. A efectos de valoración, que lo comentábamos antes, muy rápido, pre-money y post-money. Pre-money antes de la inversión, de recibir la inversión, la que siempre tenemos que negociar con los inversores, y la post-money es una vez ya hemos recibido la inversión. Nunca hay que negociar post-money, sí podemos, ¿vale? Y el fully diluted y no fully diluted, que lo incluimos aquí, fully diluted quiere decir que, por ejemplo, hemos firmado notas convertibles y tenemos unas phantom shares también, o vamos a crear unas phantom shares, y de aquí a un mes pues tenemos previsto cerrar la ronda de inversión. Firmamos un term sheet de aquí pues 2 o 3 semanas, casi al final de la ronda, con un lead investor. Y este lead investor lo que nos va a decir, vale, yo hago una inversión y la vamos a capitalizar a la valoración que se termine pactando con ese lead investor, ¿no? Que al final va a ser la valoración base para la ronda, o la que se va a tomar, sí, como base para la ronda. Nos va a decir, esa valoración tiene que ser fully diluted. Eso lo que quiere decir es que todo lo que hayáis firmado antes de mi inversión, como préstamos convertibles, cualquier derecho que dé una opción a obtener capital social, a obtener una participación, todo eso quiero que se convierta antes, y yo que mi valoración se aplique una vez que todo eso ya está en el capital social. No quiero yo entrar en el capital social y que luego vayamos metiendo, ¿no? Pues stock options, phantom shares, un préstamo convertible, y claro que mi porcentaje después de la inversión se vea reducido por todas estas diluciones que realmente son previas a mi entrada. Así que todo lo previo a mi entrada quiero que ya se convierta y no diluirme en el futuro. Y el post-money pues es justo después de la inversión, el pre-money más la inversión recibida, que cuando hay varios descuentos o algún descuento y luego una valoración final, una inversión final, a veces es un poco complicado, ¿no? Pues saber cuál era el pre-money y cuál el post-money, pero bueno, esta sería como la fórmula más básica. Nada, la valoración, las notas y el descuento sobre la ronda, aquí simplemente también, pues si podemos negociar, todo lo que podemos negociar sobre descuentos sobre la valoración de la ronda, mejor que un descuento sobre el price per share. A efectos matemáticos podría parecer como que da igual, que debería ser lo mismo, pero no, es mucho mejor para la startup. Al final, si tenemos un descuento sobre la valoración, el inversor pagará la participación más cara que si le damos el mismo descuento sobre el precio por participación de la ronda. Cuestiones que quizá más técnicas, a las que aquí quizá podríamos profundizar mucho, pero simplemente para eso, para que las podáis como tener en cuenta, y que si vamos a negociar a una ronda, pues que podamos tener como estos tips o pequeños consejitos o instrucciones como más claras. Y pues hay algo que iremos como ganando poquito a poquito, porque al final quizá hacemos varias rondas de inversión, y lo ideal es que podamos ir con lo mejor de todo desde un inicio. Voy yendo rápido, que se va todo acabando. Al final, ¿cómo se hace una ampliación de capital? Una vez que tenemos toda la inversión, lo que hay que hacer es convertirlo en participaciones. Esas participaciones normalmente suelen tener, ¿no?, que hemos hablado, un precio por participación que se divide en el valor nominal y la prima de emisión. La prima de emisión lo utilizamos para no diluirnos como fundadores, y para que el inversor pague un sobrecoste de la participación,
para no vernos diluidos. Se ve muy fácilmente en los siguientes ejemplos, que ahora pondremos algún ejemplo. Pero la prima de emisiones, eso es el sobrecoste que le ponemos al valor nominal. El valor nominal no es nada un valor como un precio. Simplemente nosotros tenemos un capital social de X euros y ese capital social lo tenemos que dividir en unidades unitarias, en acciones o en participaciones. Y esas acciones tienen que tener un valor, pero para que cada una de ellas, sumadas, sumen el capital social. Da igual que sea 1 euro, 1 céntimo, 10 céntimos, 10 euros, 600, 1 euro con 30 y algo, no sé. Cualquier valor nominal es válido y el capital social estará distribuido en tantas participaciones como valor, dividido en función del valor nominal en las participaciones correspondientes. ¿Vale? Y la prima de emisiones, lo que se paga además del valor nominal. Nada, incluimos aquí abajo también el tema de los descuentos para tenerlo en cuenta también con las ampliaciones, porque habrá diferentes precios por participación si pactamos un descuento, el precio por participación de la persona que tiene descuento y el precio sin descuento, el precio por participación sin descuento. Aquí vemos a efectos de una ampliación de capital, un cap table y un fully diluted. Arriba de todo podemos ver valoración pre-money. Aportaciones en cash simplemente es la suma de las aportaciones y la valoración post-money es nada, pues la pre-money más lo que se supone que han invertido en esta ronda. Premium sería la prima por participación y el price per share es el precio final por participación. Así que si os fijáis, aquí solamente tendríamos un valor nominal de 0,01 euros, un céntimo, porque el price per share cambia solamente un céntimo, ¿no? Respecto del premium, así que ese es el valor nominal, un céntimo por participación. Que si os fijáis, la prima es súper grande, claro, la valoración es considerable, pero la prima por participación es de 11,23 euros y el precio nominal de cada acción es un céntimo. O sea, realmente la comparativa, el inversor está pagando 11,23 veces más que lo que vale una acción por cada acción. Y eso es para que, claro, pues si nosotros tenemos un capital de 3.000 euros y luego vienen 325.000, que no tengamos 328.000 participaciones y nosotros nos quedemos solo las 3.000 iniciales, porque tendríamos un porcentaje súper pequeñito. Y entonces la prima y la valoración y la prima es lo que nos ayudan a que todo el dinero que no entre como valor nominal se vaya a prima de asunción, prima de emisión o de asunción. La prima va a fondos propios debajo del capital prácticamente como si fuera una reserva de libre disposición, podríamos decir, pero podrían estar en la misma contabilidad, en la misma tratamiento, podríamos decir casi que unas reservas. Perdón. Que quería explicar un poquito el tema del fully diluted para que lo podáis ver y lo paso muy rápido. Aquí podéis ver number of shares y number of shares FD de fully diluted y porcentaje también, porcentaje fully diluted. Hay unas phantoms, las ESOP, que no se tienen en cuenta en el number of shares porque son las acciones reales. En el otro contamos todo, fully diluted, acciones reales y phantom shares. Y entonces veis que yo tengo un porcentaje fully diluted como socio inferior al que tengo, superior al que tengo fully diluted. Realmente esto sería el porcentaje de voto, ¿no? En la Junta General yo puedo votar conforme a un 13,82 el primero, pero si realmente en el futuro tengo que cobrar, todos tenemos que hacer un exit, yo cobraré un 13,26% de lo que paguen por el total de la compañía. Y las phantoms se quedarán ese 4,11. Aquí estaría como también la diferencia del fully y non-fully. Y también, una vez finalicemos la ronda de financiación, mientras tanto tendremos que haber ido negociando pactos de socios, ¿no? Que lo habíamos visto también un poquito antes en la última sesión, para regular las relaciones entre las partes, evitar conflicto en el futuro y en función de la etapa en la que nos encontremos, seed, early, pues un poquito más growth, pues los players o las cláusulas que tendremos en el pacto de socios sería diferente, ¿no? Pues seed quizás solamente fundadores, early ya entran inversores, ¿no? Family friends, algún business angel y en growth pues ya entra directamente algún fondo de venture capital. Así que pues al final van a tener cláusulas pues eso, de control más severas, les van a interesar más las cláusulas económicas o de un éxito a un fondo de inversión, porque lo que quieres es hacer la inversión para quizá en un futuro obtener una rentabilidad. Y son cuestiones, bueno, que tendremos que ir negociando también a lo largo de la ronda de inversión con los inversores, sobre todo con el lead investor.
Vale, si queréis pasamos ahora también de forma rápida a los retos legales a la escalar a nuevos mercados, o quizá lo hemos también incluido como internacionalización, ¿no? Implantación en otro país, que habrían dos formas más principales, podríamos decir, habría muchas más, pero habría la indirecta y la directa. Indirecta, pues a través de un tercero, ¿no? Ayudándonos de alguien más local, un contrato de agencia, un agente, ¿no? Un distribuidor o a una franquicia, o implantación directa, pues que sería ya directamente quizás eh, adoptar más recursos para la implantación directa, ¿no? Pues una joint venture que puede ser simplemente pues, una contractual, sin creación de sociedad, una corporativa creando una sociedad conjunta, un proceso de M&A, ¿no? De adquisición de un negocio local, o apertura de filial o sucursal, que la tenemos aquí remarcada porque de cara a inversores o startups extranjeras es una de las cuestiones pues quizá más sencillas o atractivas, pues podría ser también la apertura de una filial en España. Aquí tenemos de forma también un poco resumida, ¿no? Un poco pros y contras de cada una de las dos diferentes como formas. Implantación indirecta, ¿no? Pues a través pues, ¿no? de un intermediario, como hemos dicho, algún tercero. Acceso a conocimientos y conexiones locales, menor inversión inicial, ¿no? Y rápida expansión y flexibilidad geográfica. Pero por contra, pues no tenemos tanto control, dependemos del tercero y tenemos un menor margen de beneficio porque evidentemente tenemos que tener en cuenta lo que nos está cobrando el intermediario. Y la directa, pues tendremos un control total, mayor rentabilidad a largo plazo y un desarrollo de la marca y reputación que lo podemos configurar nosotros y no depende tampoco de un tercero o de un distribuidor. Pero por contra tiene más coste, es más complejo a nivel de regulación local, de contratar un abogado local, etcétera. Y pues un mayor tiempo de entrada al nuevo mercado, ¿no? Porque si hay un intermediario que ya está establecido en un determinado territorio, la entrada a través de él es mucho más rápida que si tenemos que iniciar todo el proceso de entrada desde un inicio y nosotros mismos. Cuestiones muy rapiditas sobre la indirecta, implantación indirecta, ¿no? Pues intuito personal, intuito es muy importante la persona con la que estamos como contratando, ¿no? Ese intermediario cobra importancia. ¿Quién es ese intermediario? Es decir, no lo podemos sustituir por otro intermediario. Normalmente queremos muy mucho pues, que ese distribuidor sea ese y no sea otro, o que no nos lo... Igual que un agente. Obligaciones continuas e independencia del intermediario. Sí, normalmente suelen tener cierta independencia. Ahora lo miramos. Aspectos claves comunes entre todas. Pues nada, pues, producto y servicios, el territorio y la exclusividad. Y cuestiones que se diferencian un poquito entre ellas. Agente, distribuidor y franquiciado, agencia. Suele ser de un periodo un poquito más corto. La distribución es más larga y la franquicia pues, también suele ser más larga, pero tiene un periodo normalmente. La agencia, una vez se termine, hay que indemnizar a la agencia. La distribución, no hay que indemnizar, hay que tener cuidado con resolver el contrato antes del periodo final. Es decir, si hacemos una distribución por 20 años, no resolvamos el contrato en el año 3, porque si no sí que nos van a pedir también una indemnización y unos daños y perjuicios. Pero se define si hay exclusividad o no exclusividad en el contrato de distribución, y franquicia siempre hay exclusividad y se transmite el know-how directamente al franquiciado. Implantación indirecta. Aquí, ¿no? Contraprestación, riesgo, clientes, indemnización y legislación, en cuanto a diferencias, ¿no? Contraprestación, agencia, pues vemos, comisión, distribución, margen de beneficio, ¿no? Pues del precio de reventa respecto al precio de compra, y franquicia, pues los royalties, un canon o un margen. El riesgo en la agencia lo tiene el cliente, en la distribución no, y en la franquicia no, tiene el franquizado. Y en la distribución el distribuidor. Los clientes también son en la agencia, son del cliente, pero en las otras dos fórmulas serían del intermediario. Indemnización para la agencia, sí. Distribuidor, autonomía de las partes siempre que no resolvamos o terminemos el contrato antes de la finalización, es decir, de forma como previa. Y franquicia,
en principio, mayoritariamente a favor del franquiciador. Hemos indicado aquí, al final es quien ha cedido el know-how, un poco quien ha dado todo, su confidencialidad, sus procedimientos, etcétera, a un tercero. Legislación. Poquita menos en el contrato de agencia, al menos aquí en España. El contrato de agencia sí que está regulado. Distribución, pues podríamos aplicar algo por analogía y algunas sentencias, etcétera, pero no es un contrato que tenga regulación como tal. Y la franquicia tampoco tanto. Quizá podríamos encontrar algo más de regulación que el contrato de distribución, pero no tanta. ¿Vale? Y la implantación directa, y con esto ya terminamos. Disculpad. Simplemente para que pongáis un poco de diferencias entre sucursales y filiales, el tercer punto de los que estábamos hablando para hacerlo un poco más conciso, porque, o sea, podríamos hablar de joint venture contractual sin crear una sociedad conjunta, simplemente haciendo un contrato diciendo que nos vamos a repartir los beneficios, o bueno, beneficios, obligaciones, etcétera. El corporate realmente sea crear una sociedad en ese país conjunta. Pues, M&A, ¿no? Fusión es adquirir un negocio, pero bueno, es un proceso de compra-venta, quizá una due diligence, hacer un abogado local que haga la due diligence del negocio de allí y al final la apertura de la filial pues, es una cuestión que quizá no vemos más en el día a día y entonces os damos un poco las diferencias. Filial, mayor independencia, personalidad jurídica, etcétera. La sucursal siempre tiene mucha mayor dependencia, responsabilidad, etcétera, de la matriz. En función de lo que podamos precisar una o la otra, pues puede ser lo que nos interese, ¿vale? Pero simplemente es eso, la sucursal tiene mucha más dependencia, regulación, políticas, depende de la matriz 100% y la filial puede operar de forma un poco más independiente. Su socio, evidentemente, es la matriz y va a tener que reportar, etcétera, pero tiene personalidad jurídica, tiene otro, no sé. En principio es más independiente. Vale, así que si os parece bien, en principio hasta aquí lo dejamos. Si alguien tiene alguna duda o queréis consultar o comentar cualquier cuestión, pues sin inconveniente. Es el momento. Muchas gracias, Arnau. Ha sido, yo creo que una presentación muy, muy práctica también y muy, no sé, yo creo que para los que están ahí en estos procesos de que empiecen a invertir para escalar, pues ha sido muy adecuada. O sea que no sé si alguien tiene alguna duda que le quiera plantear a Arnau. En total confianza lo puede hacer ahora o callar para siempre. No, es broma. Siempre te pueden contactar después si lo prefieren. Claro. No sé si alguien tiene dudas, creo que no. Así que si nadie dice nada, pues pasamos a la siguiente presentación y luego si no al final igual van surgiendo otros temas que tú también puedes aportar. O sea que en ese sentido. Mil gracias, Arnau. Pues pasamos con la siguiente presentación para que no se nos alargue demasiado la sesión. Si quieres dejar de compartir, Arnau, que seguimos viendo tu pantalla y para... No, pues que nada por ti. Genial. Sí, está por aquí Rafa Moreno, me parece. Sí, estoy yo, pero Vale. la cámara no me funciona, así que... Oh, vaya. Pero bueno, lo que importa es el te contenido, escuchamos. así que... Exactamente. Sí. Pues Vale, cuando espera. quieras, si quieres, Voy a puedes compartir compartir. y me presento. Estupendo. Te aviso cuando la veamos. Perfecto. ¿Sí? Sí, genial. La vemos Vale. perfecta. Bueno, pues soy Rafael Moreno, soy agente de patentes europeas del sector químico, bioquímico, biotecnológico en Pontian Partners. Y bueno, os voy a presentar un poquito este bloque 2 que va relacionado con propiedad industrial y protección en fases de crecimiento. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo y cómo patentar según la madurez de la invención? Pues bueno, vamos a hacer una especie de recorrido desde esta fase inicial donde yo tengo esta idea o un posible proyecto, ya sea a nivel individual de un inventor personal, digámoslo así, algo propio, o bien de una empresa que pueda tener un proyecto o pueda tener una línea de productos, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Pues obviamente lo inicial es empezar a investigar, desarrollar este producto o esta idea inicial. Lo que pasa que lo que nosotros recomendamos en este punto, que está la idea muy incipiente, es
conocer un poquito el estado de la técnica. ¿Por qué? Porque a veces, por la experiencia, nos hemos encontrado de empresas que han empezado a desarrollar un proyecto y lo desarrollan tiempo, años incluso, y al final han llegado a un producto y se han dado cuenta que lo que es la propiedad industrial, pues respecto a ese producto ya había bastante cosa. Y han tenido después problemas para ver cómo sacamos este producto al mercado si resulta que hay, no directamente competidores quizás, pero sí que posibles empresas que ellos no conocían y que tenían protegido un producto similar al suyo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo que se puede hacer en esta fase incipiente es conocer el estado de la técnica a través de un posicionamiento tecnológico, ¿vale? De esta manera puedo identificar nuevos nichos comerciales en diferentes territorios o áreas de negocio. Puedo identificar cambios estratégicos del entorno competitivo, ver qué están haciendo los demás, si han cambiado de la línea de productos o siguen en una misma línea, etc. Analizar el grado de interés de una tecnología emergente, o sea, detectar si hay algún tipo de tecnología que está surgiendo con fuerza y por lo tanto se está protegiendo a nivel de propiedad industrial. Y también filtrar aquellas áreas tecnológicas con mayor potencial de desarrollo de nuevos productos o líneas de investigación. O sea, también ver los vacíos que hay en una tecnología para decir, vale, pues me voy a enfocar en esta parte que parece ser que no se está investigando mucho. ¿De acuerdo? Normalmente en un posicionamiento tecnológico podemos obtener una serie de datos que nos ayudan a tomar una serie de decisiones. Yo os he puesto aquí algunos gráficos de ejemplo, pero bueno, se pueden sacar muchos datos al respecto. Por ejemplo, en lo que podemos ver es en el eje de las Y, podemos ver diferentes empresas y en el eje de las X están puestos las diferentes tecnologías según clasificación internacional de patentes, ¿de acuerdo? De esta manera yo puedo ver si mis competidores son los que están a la izquierda, pues puedo ver de respecto a determinada tecnología si están haciendo muchas patentes o pocas patentes. ¿De acuerdo? Y por lo tanto puedo tener una idea de, vale, respecto a esta tecnología en concreto, pues no se está haciendo mucho, o respecto a esta se está haciendo mucho, y en particular por esta empresa. ¿De acuerdo? Aquí hago un paréntesis por si alguien no está familiarizado con la clasificación internacional de patentes. En este gráfico, lo que vemos en el eje de las X, veréis que es C08L, pues cada uno de estos términos representan una tecnología que viene clasificado en esta clasificación internacional de patentes, que podéis, aquí tenéis el link para el que quiera verlo, pues veréis que tenemos estas A, B, C, D, F, G, H, hasta H, sectores generales, y dentro de cada sector pues hay subsectores donde se va limitando un poquito la tecnología, de manera que puedo llegar a tener hasta un nivel de detalle bastante interesante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro gráfico para este estudio previo que puedo valorar la tecnología versus el número de patentes. Por ejemplo, tenemos la tecnología C08L, que hace referencia a un tipo de compuesto químico, y vemos que aquí hay 98 patentes. Pues estamos viendo que respecto a este compuesto se está patentando mucho y por lo tanto, ojo, ¿vale la pena meterme en este sector, en esta parte de la tecnología o no? Porque ya hay mucho hecho al respecto. En cambio, vemos otros que hay 5 patentes, 6 patentes, por lo tanto, es cuestión de que veamos y extraigamos los resultados que necesitamos para ver, ¿me interesa meterme en este sector o no me interesa? Aquí vemos este gráfico, que es una especie de evolución con el tiempo, lo que me da una idea también de en qué momento está más álgido algún tipo de tecnología que otra, porque se está protegiendo más, ¿de acuerdo? Aquí vemos esto es de hace ya años. Y podemos ver que respecto al año 2005, 2006, 2007, 2008, y después hay un bajón respecto a esta tecnología, ¿vale? Eso significa que durante esos años ha habido un boom y parece que luego la cosa se ha ido suavizando. Por lo tanto, es cuestión de ver, vale, esto se ha protegido, pues vamos a ver qué se ha protegido, porque a partir del 2008 parece que la cosa se ha tranquilizado en este sector, ¿de acuerdo? Esto es la fase inicial, donde estamos empezando el desarrollo de este proyecto o de esta idea, donde podemos, opcionalmente, podemos hacer este estudio previo para ver si vale la pena seguir adelante o no.
Si seguimos adelante, pues ya tenemos este proyecto ya semi-desarrollado, ya entramos en la fase de prototipos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es cuando, si yo ya tengo algo ya concreto, puedo plantearme la idea de, ¿puedo ya patentar? ¿De acuerdo? Si ya tengo algo concreto, que ya digo, ostras, ya tengo unos resultados, vamos a ver, o ya tengo un dispositivo que ya me funciona. ¿Puedo patentarlo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En las slides ya te ponemos. Ahí está, escuchaba por ahí. ¿Qué debemos tener en cuenta en la propia mención? Pues en primer lugar, el nivel de desarrollo de mi producto o de mi proceso o del artilugio que haya inventado, ¿de acuerdo? O sea, si está suficientemente desarrollado para poderlo yo proteger con una patente y también si tiene ya opción de entrar en el mercado, ¿de acuerdo? En el caso sobre todo de cuestiones químicas, bioquímicas, que tenemos muchos estudios, pues tenemos que evaluar también si existen todavía estudios en curso, ¿de acuerdo? Porque a veces la cuestión es de meses o años. Y claro, me interesa esperar que se acabe ese estudio. Tengo ya resultados previos que me permitan decir, vale, este medicamento me funciona. Por lo tanto, no necesito seguir con más estudios o no necesito acabar esos estudios para afirmar que ya funciona. ¿De acuerdo? O si estoy ya, estoy en la fase in vitro y voy a pasar a la fase in vivo de ensayos clínicos, por ejemplo. Si estoy in vitro y ya tengo unos resultados positivos, puedo pensar en poder ya protegerlo sin tener que esperar meses o años a tener unos ensayos in vivo. ¿De acuerdo? Después también tengo que pensar si ese producto, pues efectivamente ya podrá ir al mercado o no podrá ir al mercado. Si es susceptible de mejoras, o sea, tengo algo, pero no estoy seguro de que esto sea el producto final. Pues igual me tengo que esperar. Y después está la cuestión económica. Hay que pensar que presentar una patente es un desembolso económico importante, que una solicitud española o una solicitud europea, ponle que entre 3.000 y 5.000 euros de entrada las necesitas sí o sí. Por lo tanto, no es una cuestión de que voy a presentar alegremente y después, ojo, los problemas que tengo porque es un dinero. Y sobre todo en cuando es una empresa pequeña o a veces inventores individuales, pues es una cuestión bastante importante de saber exactamente en qué momento necesito ya invertir mi dinero en una patente. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta una serie de elementos para decidir si sigo adelante con la patente o me espero un poquito más a tener más desarrollo o más estudios o unas mejoras, ¿de acuerdo? Después, aparte de mi propio producto, tengo que pensar en los competidores, porque ¿qué pasa? Que puede resultar que yo estoy desarrollando un producto, pero los competidores se están moviendo más rápido que yo y yo necesito protegerlo ya, ¿vale? Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta para si invertimos ya directamente en una solicitud de patente, porque si no puedo llegar tarde a lo que es el mercado frente a otros competidores. Tengo que pensar en los acuerdos de confidencialidad. Si estoy en trato con alguien, con otra empresa, porque puede estar, lo que decía en el siguiente punto, interés por parte de terceros. O sea, puede haber alguien que pueda estar interesado en mi tecnología o simplemente porque colabora con mi invención, pues siempre tengo que tener claro que haya acuerdos de confidencialidad al respecto y tener en cuenta la posible transferencia de tecnología, el contacto con terceros, por si alguien puede estar interesado en que mi producto esté protegido por una patente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, después de tener en cuenta todos esos elementos, lo que tenemos que ver es, vale, yo tengo mi invención, tengo mi proyecto, tengo mi producto, es patentable. Ahora, entonces, lo que se debería hacer es un estudio de patentabilidad o, como mínimo, una búsqueda de antecedentes. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué nos encontramos? Pues hay muchas empresas que, vale, conocen su mercado, conocen sus competidores y a veces sus competidores iguales a nivel nacional. Pero lo que hay que tener en cuenta es a la hora de patentar, debemos tener en cuenta que mi patente debe tener novedad mundial, ¿de acuerdo? O sea, aunque yo conozca los competidores más cercanos y yo conozca el mercado nacional, si yo quiero hacer una patente, mi patente
vendrá influenciada, digamos, si en Japón a alguien resulta que se le ocurrió lo mismo, o en China a alguien se le ocurrió lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque una empresa conozca su mercado, conozca sus competidores, siempre es muy recomendable o prácticamente imprescindible hacer un estudio de patentabilidad previo o hacer una búsqueda por lo menos de antecedentes al respecto, porque así podremos analizar la novedad y la actividad inventiva de mi invención y veremos si entonces es patentable o no es patentable. ¿De acuerdo? Si tengo esta decisión positiva de presentación de patente, o sea, si yo he hecho este estudio y resulta que, de acuerdo, hemos concluido que mi invención pues es nueva, es novedad mundial, nadie lo ha descrito y además tiene la actividad inventiva que significa pues que tiene una serie de ventajas no previstas por otros productos en otros documentos, no se ha descrito nada que pueda llevar a mi invención, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo esta solución positiva de mi estudio, me planteo, de acuerdo, voy a presentar una patente. ¿Patente o modelo de utilidad? Creo que esto ya se trató en la sesión anterior, porque mi compañera ya hizo la diferencia entre patente o modelo de utilidad, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Lo más habitual, y si tú crees que, por lo menos desde mi sector, suele ser bastante claro de que tiramos hacia patente en lugar de la idea es intentar hacer una patente porque tiene más fortaleza, tenemos una protección de 20 años, por lo tanto, siempre se tira hacia ese lado. Lo que pasa es que el modelo de utilidad, sobre todo para cuestiones mecánicas, pues también suele ser bastante útil, ¿de acuerdo? Nos podemos plantear si lo que queremos proteger es un producto, si es un proceso, si es un uso, ¿de acuerdo? Esto, pues, dependiendo del tema o el proyecto, pues lo centraremos en producto, en proceso, en uso, o producto y proceso, producto y uso, etcétera. Después también nos podemos plantear qué tipo de solicitud quiero. Y esto vendrá marcado siempre por la cuestión económica, por el mercado que yo tengo, el actual y el que puedo prever de aquí a un tiempo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también nos encontramos de que hemos protegido en Europa y nos hemos pasado el vencimiento para protegerlo más allá de Europa y a posteriori el solicitante, quiero protegerlo ahora en Estados Unidos. Pues ahora ya no se puede. ¿De acuerdo? O sea, siempre hay que vigilar los vencimientos que tenemos, de los cuales vamos nosotros informando, para ver en qué momento tengo la opción de protegerlo en otros territorios que no sean ni patente española ni patente europea, ¿de acuerdo? Por tanto, desde el inicio yo tengo que decidir si empiezo por una patente española, empiezo por una patente europea o incluso por una PCT, aunque lo más habitual es una patente española o patente europea, o incluso si no me interesa ni española ni europea porque yo mi negocio lo tengo básicamente en Estados Unidos, existen mecanismos para que yo pueda presentar directamente en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hay que pedir un permiso, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Si entramos ya en la fase final, donde yo ya tengo el producto ya desarrollado, el proyecto también está acabándose, pues es cuando me vuelvo a plantear de, vale, ¿patento o no patento si no lo he hecho ya? Si lo he hecho ya, pues nada más que decir. Pero si no lo he hecho, entonces sí que aquí en este punto hay que hacer un estudio de patentabilidad previo, sí o sí, porque ya tengo el producto bien definido. ¿De acuerdo? También puede suceder que, bueno, no estoy seguro si patentar, porque, bueno, no estoy seguro, o al hacer el estudio, pues veo que no está muy clara la cosa, pues tengo la opción de hacer un estudio de Freedom to Operate, ¿de acuerdo? O sea, un Freedom to Operate es, de acuerdo, mi idea es más bien comercializar al menos, ya que tengo el producto final, y quiero hacer un estudio para minimizar el riesgo de infracción en determinados territorios. O sea, yo no voy a desarrollar una patente, quizás, pero tengo que vigilar si hay otros que han protegido mi producto en los territorios que a mí me interesa, ¿de acuerdo? O sea, puede existir que mi producto esté protegido por una patente, pero no coincidimos en los territorios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay problema. O sea, no puedo hacer mi patente porque ya está descrito, pero igual sí que puedo vender porque no coincido con los territorios donde está donde está en vigor una determinada patente, ¿de acuerdo? También puedo pensar en el secreto industrial.
¿vale? Esto también salió en la sesión anterior. Ahora pondré un cuadro igualmente. Pero bueno, es cuestión de decir, de acuerdo, parece que no voy a patentar o no me interesa, porque siempre que tenemos que tener en cuenta que el hecho de patentar significa que yo hago pública mi invención. O sea, una solicitud de patente siempre se publica al cabo de 18 meses de esa solicitud. Por lo tanto, tarde o temprano, si yo quiero tener una patente, es como un intercambio. Te doy una concesión de patente para que tengas un cierto monopolio, pero a cambio usted tiene que publicar en lo que consiste esta invención, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si a mí no me interesa hacerlo público porque es arriesgado para mi negocio, si al final resulta que no me dan la patente, pues puedo mantener el secreto industrial, ¿de acuerdo? Después hay que tener en cuenta la posible vigilancia de competidores, o sea, una vez yo ya tengo mi producto desarrollado, pues tener en cuenta si mis competidores siguen haciendo muchas patentes al respecto, no vaya a ser que me pase, como explicaba al principio, que desarrollen una patente donde se pueda solapar con alguno de mis productos, ¿de acuerdo? Después entramos ya en las posibles demandas que pueda haber, o sea, si yo tengo la patente, si existen infracciones, etcétera, las posibles licencias, ¿de acuerdo? Resulta que desarrollo una patente, pero no la voy a explotar, pero puedo vender una licencia a un competidor, por ejemplo, para que él sí lo pueda explotar. O sea, el hecho de tener una patente no es simplemente para que yo lo pueda explotar, sino que puedo jugar con ello, con licencias, por ejemplo, de poder vender esa tecnología, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la comparativa entre secreto y patente o modelo, que, bueno, es la misma, esta diapositiva es la misma que en la sesión anterior, por lo tanto aquí se ve las diferencias, ¿vale? Para saber si me interesa más un secreto o me interesa más lo que sería una patente o un modelo de utilidad, ¿de acuerdo? Aquí, fijaos que patente modelo pone protección limitada a 20 años. Este es en el caso de patente. En el caso de modelo de utilidad son 10 años, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a ejemplos de protección de propiedad industrial en empresas Deep Tech exitosas. Bueno, primero que he hecho es coger una definición de Deep Tech, ¿vale? Porque es un concepto así que hay gente que no lo domina y hay gente que sí. ¿Vale? El Deep Tech engloba aquellos descubrimientos o innovaciones científicas y tecnológicas que tratan de mejorar el mundo que habitamos. O sea, es como intentan ser un poquito una revolución, ¿de acuerdo? Desarrollan soluciones disruptivas basadas en el uso de tecnologías profundas vinculadas a la ciencia o ingeniería avanzada para dar respuesta a problemas globales. Entonces, ¿por qué son importantes las patentes de Deep Tech? Por un lado, protección de la innovación. Una patente es una garantía legal que valida su innovación como única y no obvia, y obviamente para las startups obtener una patente puede proteger años de investigación y desarrollo. Es como una inversión una patente, ¿de acuerdo? Y protege a la empresa de posibles competidores. Lo que estaba comentando. Es un valor estratégico para la inversión. Obviamente los inversores se centran sobre todo en empresas que tienen protegido con PI sus tangibles. Si están desarrollando una patente, pues un inversor siempre pregunta, ¿esto está protegido por patente? ¿De acuerdo? Que no, lo tenemos aquí, pero vamos haciendo. No. O sea, lo importante es que tú lo que estés desarrollando puedas protegerlo con una patente porque de esta manera los inversores, pues, tendrán una cierta fiabilidad, ¿vale? De acuerdo con respecto a la empresa. Después está lo que comentaba un poquito antes, lo que es la cuestión de licencias y colaboraciones, ¿de acuerdo? O sea, las patentes de IP, por ejemplo, pueden generar fuentes de ingresos adicionales mediante licencias o colaboraciones. O sea, no es tanto para que yo lo pueda explotar o que yo impida que otro lo explote, pero sino que más bien lo que hago es vender mi tecnología a otros para que ellos lo puedan explotar, pero a cambio, por el hecho de que la idea es mía, pues me dan una serie de dinero relacionado con la licencia en los términos que se hayan acordado, ¿de acuerdo? Y después está la cuestión de litigios y ejecución, ¿vale? La cuestión de demandas que decíamos antes. Aunque no es deseable, pero siempre es interesante pues tener una buena
protección de patente, de propiedad industrial en general, para que yo pueda defenderme de cara a terceros por si me están copiando, etcétera. Y yo pueda defender el desarrollo y lo que he invertido en investigación durante muchos años, ¿de acuerdo? Y ahora finalmente os he puesto 3 ejemplos de casos exitosos que los podéis encontrar en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿vale? Hay más, hay muchísimos más. Y, por ejemplo, he puesto 3 ejemplos así, interesantes. En primer lugar, es una tecnología con zeolitas para filtración de agua, que esto se basaba o sea, esto siempre surge de un problema grave que existe. En este caso, pues era un problema de fluorosis, ¿vale? Que es una enfermedad ósea causada por el consumo de agua con fluoruro. Y en Etiopía, por ejemplo, pues se ve que hay más de 14 millones que corren el riesgo, 14 millones de personas que corren el riesgo de padecer fluorosis porque el agua viene muy contaminada por el flúor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se unieron el CSIC, ¿vale? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de allí, de Addis Abeba, y estuvieron trabajando en posibles zeolitas, ¿vale? Que es un mineral, ¿vale? Que permite filtrar ese fluoruro, ¿de acuerdo? Y entonces llegaron a generar una zeolita que, además de no ser contaminante, permitía extraer estos fluoruros de las aguas. Aquí me describe la patente que utilizaron para protegerlo. Esta patente fue licenciada a una empresa canaria y esta empresa canaria lo puso en marcha a través de le puso un nombre, Indrop, y al final pues se desarrollaron 2 plantas potabilizadoras con zeolitas en Etiopía, ¿de acuerdo? Para ayudar a aquella gente, ¿vale? Después tenemos este material, este ejemplo es de un material de construcción ecológico, biodegradable, aislante, ignífugo, o sea, todo bueno, que surgió a partir bueno, tal como explica aquí, surgió a partir de, no casualidad, pero mediante el uso esta de investigadora de Valencia, del uso de la paja de arroz. A partir del arroz, ¿vale? La paja, pues, ostras, descubrió que podría desarrollar un material que podía ser muy bueno para la construcción en general, ¿vale? Y a este material le llamaron hiper, ¿de acuerdo? Que es un compuesto biodegradable con características aislantes, térmicas, ignífugas, o sea, es una maravilla. Y lo puedes utilizar en diferentes sectores, como la construcción, o incluso en el sector de automóvil, o en el sector de los electrodomésticos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo protegieron? Pues por un lado la marca, ¿vale? Esto siempre es interesante, de que como al producto le he llamado HyperIn, pues que todo el mundo conozca que HyperIn se refiere a este tipo de producto, ¿de acuerdo? Y además se desarrollaron unas patentes, ¿vale? Y modelos de utilidad, ¿de acuerdo? Por lo que yo he comprobado, porque esto ya es de hace algún tiempo, incluso la patente europea ha quedado concedida, ¿vale? Eso significa que es una patente fuerte, ¿de acuerdo? Ha quedado concedida, por lo tanto, ellos tienen, y incluso esto es de hace poquito, porque es del concesión 26 de marzo del 2025, o sea, hace nada. Por lo tanto, les han concedido la patente europea, con lo cual se están dando valor a este tipo de material de construcción, ¿de acuerdo? Incluso esto para inversores, etcétera, pues es muy interesante que la patente europea se haya concedido. Y finalmente, este ejemplo es un ejemplo de reutilización de elementos retornables de transporte fabricados en material plástico. Es un poquito, para decirlo así sencillo, es material plástico reparado, ¿de acuerdo? Porque utiliza una termosoldadura particular, ¿de acuerdo? Que lo que permite es que cualquier tipo de embalaje plástico del sector industrial o en el sector de residuos sólidos urbanos o el de la alimentación, pues pueda recuperarse incluso al 100% la funcionalidad del objeto que se ha dañado, ¿de acuerdo? Igual que en el caso anterior y en el otro, pues han protegido esta tecnología a través de una patente española, a través de un modelo de utilidad, incluso lo han internacionalizado a Europa, a Brasil, a Chile, a Colombia, a México, Perú, Estados Unidos, incluso han concedido licencias y por lo que he visto igualmente han
obtenido la patente europea, se ha concedido la patente europea, esta ya es del 2021, pero una patente europea concedida pues siempre da un valor muy importante al producto en sí, ¿de acuerdo? Porque es lo que decíamos antes, esto atrae inversores y por lo tanto siempre es inyección de dinero para desarrollar esta tecnología, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es, muchísimas gracias por vuestra atención, he ido un poquito rápido, pero bueno, creo que se ha visto todo un poquito. Pues muchas gracias, Rafa. Yo creo que también se ha entendido muy bien la importancia de todo este tema de proteger bien las innovaciones, que aquí como estamos todo el rato innovando, es un tema también que hay que tener en cuenta, Sí, ¿no? sí. De vigilar bien qué no se está haciendo ya para realmente innovar, ¿no? No sé si alguien quiere plantearle alguna duda a Rafael. Creo que están todos muy atentos tomando notas y tiene que digerir la información para plantear las dudas. Pero bueno, mil gracias. Y si llega alguna Gracias. petición, pues como has compartido también tu contacto, pues seguro que os la hacen llegar. Muy bien, pues seguimos, que veo que vamos súper puntuales en hora. Está aquí Jesús, me parece, porque Isabel Sí, creo que estoy no. por O sea aquí. que muy No, bien, estoy yo Jesús. solo, eso es. Estupendo. Pues Un cuando quieras. segundico, que no estoy compartiendo Sí. pantalla. Ahora mismo voy. Vale, y me avisáis cuando veáis la presentación, en el formato de Vale. presentación, por favor. De momento. Ahora Ahora. sí. Perfecto. Vale, bueno, pues me presento muy brevemente para los que no me conozcáis. Yo también estuve en la charla anterior que hicimos. Me llamo Jesús Arigita, soy agente de patentes europeas y soy uno de los socios del despacho de propiedad industrial Elion IP. Vale, esta charla va sobre los recursos de financiación para mecanismos de protección industrial en proyectos de I+D+I. Tal y como la hemos estructurado un poco, nos centraremos en primer lugar un poco en las ayudas de financiación existentes, un poco en algunas de ellas al menos, en relación a la fase de investigación de estas soluciones tecnológicas que se desarrollen bajo estos marcos de I+D+I. Y luego entraremos un poco en las subvenciones que hay, determinados tipos de ayudas y subvenciones que hay en relación con la protección de la innovación generada a partir de estos desarrollos de I+D+I. ¿Vale? Luego haremos también una breve resumen de algunas estrategias en materia de patentes para la reducción de costes, ¿vale? Que ahí realmente tener una buena estrategia puede suponer un ahorro muy significativo para las empresas. Y bueno, luego haremos unas muy breves conclusiones. Vale, en primer lugar, en la primera de las ayudas de financiación de la que vamos a hablar es el Tax Equity o Tax Lease, no es exactamente lo mismo, pero bueno, se parece en algo. Es una herramienta que básicamente permite a los inversores privados deducirse el impuesto de sociedades en inversiones de proyectos de I+D+I que hace una empresa tercera. Básicamente lo que se hace es, bueno, se identifica, por ejemplo, una startup puede identificar un proyecto de investigación que está sujeto a determinadas deducciones fiscales que ellos no pueden, de las que no pueden beneficiarse, ¿vale? Pero se puede buscar a un potencial inversor que sí pueda deducirse, digamos, o aprovecharse de esas deducciones fiscales para que, digamos, se llegue a un acuerdo de colaboración entre ambas empresas y a partir de eso se pueda poner ese proyecto de investigación. Es un acuerdo, es un win-to-win en el sentido de que esa startup o ese grupo de investigación no tiene esos recursos económicos para poder iniciar ese proyecto y esa empresa que sí que dispone de esos recursos y no sabe dónde colocarlos, bueno, pues mediante este esquema de deducción del impuesto de sociedades, pues puede estar interesado en invertir ese dinero en ese proyecto de investigación precisamente para poder ser él el beneficiario y no ese grupo de investigación o startup la que se beneficie de esas deducciones, como os decía, por el impuesto de sociedades. Otra de las ayudas de financiación es el Patent Box. El Patent Box básicamente lo que hace es reducir el pago del impuesto de sociedades asociado a un intangible de IP que se cede o licencia a un tercero. En esencia, cuando una empresa A tiene un intangible, en este caso los intangibles que estarían, digamos, cubiertos por el Patent Box son patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y los softwares que haya desarrollado esta empresa A. Esta empresa A firma un acuerdo de licencia con una empresa B a quien le cede los derechos sobre esa tecnología, ¿vale? Los royalties que recibe esta empresa A, pagada por esta empresa B, esta empresa A puede deducirse de ellos
hasta un 60%, ¿vale? De manera que solo tributaría o solo pagaría este impuesto de sociedades por ese 40% y no por la totalidad de los royalties que esté recibiendo. Otra de las ayudas de financiación, ya os digo, durante esta... bueno, realmente, como habéis visto, el Patent Box no es una, digamos, no es una ayuda de financiación en relación con el desarrollo tecnológico, sino más bien con la explotación del mismo ya, porque se trata de un acuerdo de licencia de una tecnología ya desarrollada, protegida. Este otro sí que es para la fase más bien de desarrollo, que es la bonificación a la seguridad social del personal investigador, ¿vale? De acuerdo al Real Decreto 475/2014, las empresas pueden bonificarse hasta un 40% de las cuotas que pagan a la seguridad social por cada profesional, por cada investigador dedicado a proyectos de I+D+I. Los requisitos que establece este Real Decreto para poder beneficiarte de esta bonificación del 40% es que los investigadores trabajen entre el 85 y el 100% de su tiempo a tareas relacionadas precisamente con los proyectos de I+D+I, ¿no? Sí que se les permite que como un máximo de un 15% de su tiempo lo dediquen a otras tareas complementarias que tengan que ver con la formación o divulgación, ¿vale? Pero sí que lo restringe a estas tareas, formación y divulgación. Tiene que estar dentro de el personal investigador, tiene que estar dentro de los grupos de cotización 1 a 4 y tienen que tener un contrato de trabajo que sea indefinido en prácticas o por obra y servicio, ¿vale? En el 2023 se sacó un nuevo Real Decreto por el que se cambiaron un poco las condiciones para los nuevos contratados a partir del 1 de septiembre del 2023, ¿vale? Y se restringen un poco los beneficios, digamos, de estas bonificaciones. Se sigue teniendo esa bonificación del 40%, pero ya solo se puede disfrutar durante un máximo de 3 años, ¿vale? Y luego, pues sí que se mejoran un poco las condiciones en el sentido de que esté esa bonificación adicional del 5% si el contratado tiene menos de 30 años y también si es una mujer investigadora, ¿vale? Pero la principal inconveniente de esta modificación es que, así como en el Real Decreto del año 2014, una persona que se pueda acoger a dicho decreto o un investigador que se pueda acoger a dicho decreto puede estar beneficiándose sin fecha límite de esta bonificación, no ocurre así con cualquier investigador contratado a partir del 1 de septiembre de 2023, ¿vale? Y es importante tener presente que para las pymes innovadoras estas bonificaciones del 40% en las cuotas que pagan a la seguridad social van a ser compatibles con las deducciones fiscales por I+D+I para ese mismo trabajador que veremos más adelante. Vale, precisamente en relación con las deducciones fiscales de I+D+I, estas las puede solicitar cualquier empresa de cualquier sector, siempre que esté desarrollando proyectos de I+D+I precisamente, entre ellos proyectos de mejora de procesos productivos, proyecto de desarrollo de nuevos productos o proyectos de incorporación de tecnología propias o de terceros que incremente la eficiencia de la empresa, esencialmente. Se pueden deducir hasta el 59% de los gastos asociados a estos proyectos. Así, a modo general, se pueden deducir el 25% de los gastos generales asociados a la realización del proyecto, el 17% de los gastos del personal investigador, y esto tiene que ver precisamente con la slide anterior en la que os decía, oye, estas ayudas para pymes innovadoras son compatibles con las de bonificaciones de la seguridad social, ¿vale? Y luego se establece que si los gastos asociados al desarrollo de estos proyectos de I+D+I en este año o el año, digamos, en el que se va a solicitar la deducción fiscal es superior al de los 2 años anteriores, también hay una bonificación, una deducción del 42% sobre la diferencia, ¿vale? Del gasto medio en los 2 años anteriores con respecto al del presente año, ¿vale? Y luego se establece que para aquellos proyectos de innovación tecnológica, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya sabéis que se consideran así, a líneas extraordinariamente generales, los proyectos de I+D+I son aquellos proyectos, digamos, que tienen una base tecnológica más potente, donde hay un mayor esfuerzo innovador, mientras que los de innovación tecnológica son aquellos, digamos, que se refieren a mejoras no muy sustantivas tecnológicas, ¿vale? Son proyectos un poquito de menor entidad, ¿vale? Y de menor esfuerzo innovador por parte de la empresa. Bueno, pues para ese tipo de proyectos, los de innovación tecnológica, hay un 12% se pueden deducir un 12%, ¿no? Del gasto asociado a dichos proyectos de innovación tecnológica. Vale, como os decía, ahora ya vamos a entrar en la parte relativa a las subvenciones existentes para la protección de la innovación derivada de estos proyectos de I+D+I que haya podido llevar a cabo
una empresa, ¿no? La primera subvención de la que vamos a hablar son las subvenciones de la OEPM. Las subvenciones de la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, son para patentes y modelos de utilidad tanto en España como en el exterior. Lo pueden solicitar personas físicas y jurídicas del sector privado, las pymes, grandes empresas, instituciones privadas, todas ellas con residencia y domicilio fiscal en España, ¿vale? Y los reembolsos son de entre el 80 y el 90% de tasas oficiales, incluyéndose, por ejemplo, tasas oficiales de presentación en España, de anualidades en España, pero también tasas en el extranjero. También se subvencionan las extensiones, por ejemplo, las tasas oficiales asociadas a una presentación de una solicitud estadounidense que reivindique previa de una solicitud española, etcétera, ¿no? O de una solicitud europea también, PCTs, etcétera. ¿Por qué a unos el 80 y a otros el 90? Bueno, porque el 90% de subvención se reserva para exclusivamente personas físicas, pymes, universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos. Las subvenciones, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la convocatoria de 2025 subvencionaba las tasas oficiales en las que haya incurrido una empresa o una persona física, etcétera, tanto del año 2024 como de los dos anteriores. Es decir, se subvencionan siempre de los 3 años inmediatamente anteriores, excepto evidentemente si ya se ha pedido las subvenciones de dichas tasas. Digo esto porque lo habitual es ir solicitando estas subvenciones, en el año 2025, pues las de 2024, en el 2024 las de 2023, ¿no? Entonces lo que no se puede hacer es solicitar subvenciones, dos subvenciones para un mismo concepto, ¿no? como es más que evidente. Vale, aquí os pongo nada, dos ejemplos muy sencillos y muy tontos, un poco de bueno, los importes que se subvencionarían en el caso de que un solicitante tuviese una patente española presentada ante la OEPM y que ese solicitante fuese una gran empresa, ¿vale? En principio, pues se podría subvencionar el 80% de la tasa de presentación y búsqueda, ¿vale? Y el 80% pues de la tasa oficial de examen. En el ejemplo 2 que os pongo, pues en este caso, en lugar de ser una gran empresa, es una pyme, con lo cual está sujeta a una subvención del 90%, ya no del 80%, y en ese caso pues, he puesto una patente europea a modo de ejemplo, pues en el que tenemos una tasa de presentación y búsqueda de 1.655 y tenemos unas tasas de examen y designación de 2.600. Ya veis que las subvenciones son bastante cuantiosas, por lo menos porcentualmente, ¿no? Casi se subvenciona, casi diríamos el 100%. ¿Cuál es el inconveniente de las subvenciones de la OEPM, bajo mi punto de vista? Por ejemplo, las subvenciones de la OEPM se suelen abrir entre los meses de abril y mayo de cada año, porque se abren de manera anual. Por ejemplo, la del año 2005, la del año 2025, perdonad, pues se ha abierto en este mes de abril a mayo. Se presentan las subvenciones relativas a los gastos de 2024. Se suelen sacar las resoluciones al respecto de la aprobación o denegación de las mismas en septiembre y los pagos vienen a hacerse en diciembre. El inconveniente está precisamente en los tiempos, es decir, que si tú incurres en un gasto de una tasa oficial, una extensión, imaginad una extensión de una PCT a 12 países, las 12 tasas oficiales quizás sean subvencionables, pero lo haces en enero de 2024, seguramente no te ingresen el dinero en cuenta hasta diciembre del año siguiente, con lo cual son casi 2 años los que, digamos, estás a la espera de poder recibir esa subvención, ¿vale? Ese es el principal inconveniente de esto. Eso y el hecho de que solo se subvencionan las tasas oficiales, ¿vale? Exclusivamente. Otra de las ayudas que existen son las subvenciones, los bonos de la EUIPO, ¿vale? Ahora mismo todavía está abierta la convocatoria, por ejemplo, del año 2025. Sí que es cierto que, bueno, luego os hablaré un poco de los inconvenientes de esto. Bueno, se convocan de manera anual, los pueden solicitar particulares y pequeñas y medianas empresas, pymes, ¿vale? Son menos de 250 empleados, si no recuerdo mal, lo que establece la Oficina Europea de Patentes y de Marcas como pyme, y se subvencionan las tasas oficiales relativas a marcas y diseños. Para patentes, los modelos de utilidad no caen dentro de las ayudas. Para las patentes se subvencionan tasas oficiales, y esto es interesante, honorarios de agente, ¿vale? No solo las tasas oficiales, sino también los honorarios de agente. Y luego para las variedades vegetales también se subvencionan las tasas oficiales en exclusiva. Hay una cuarta subvención que es la relativa al IP Scam, que son, bueno, no está disponible en España porque estos son, digamos, solo hay unas pocas oficinas de patentes que dan este servicio de IP Scam, un servicio de búsqueda de antecedentes, ¿vale? Para que, digamos, un solicitante español no tendríamos la posibilidad de poder pedir esta ayuda, ¿vale?
El inconveniente de estos bonos es que, así como para marcas hay una gran cantidad de dinero que se pone encima de la mesa, digamos, para estos bonos, no ocurre lo mismo con las patentes y hay una demanda altísima. Este año, para que os hagáis una idea, la convocatoria se abrió pues, a mediados de enero y, si no recuerdo mal, en cuestión de una semana o 10 días ya se había agotado el dinero disponible tanto para las patentes como para las variedades vegetales, ¿vale? Con lo cual ahí prácticamente es casi una carrera la petición del bono y que te lo concedan. Sí que es cierto, estos bonos, digamos, el dinero consignado en origen, los bonos se conceden, no todos se ejecutan, tienen un plazo para la ejecución y por tanto se va liberando algo de dinero según va avanzando el año. Y es verdad que luego durante el año se abren otras 2 o 3 veces la convocatoria, pero siempre con remanentes del dinero original, con lo cual si ya los primeros días se agotaba muy rápidamente, pues la cantidad de dinero disponible en las siguientes aperturas, digamos, de las convocatorias, pues cada vez la cantidad de dinero disponible es menor y por tanto también se agotan muy rápidamente. De hecho, si no recuerdo mal, creo que este bono de hecho se va a abrir este lunes otra vez la convocatoria. Veremos a ver durante cuántos días hay dinero disponible para seguir concediendo estos bonos. Lo malo que tiene es lo que os digo, la disponibilidad de ellos, pues a veces es complicado acceder a los mismos porque no hay mucho dinero consignado para los mismos, especialmente para el tema de patentes. Para marcas sí, ¿eh? Para marcas es una ayuda muy interesante. Lo mejor que tienen estos bonos son varias cosas. Una es que, como os decía, para el tema de patentes subvencionan los honorarios de gente, lo cual está muy bien. De hecho, para patentes se subvenciona el 75% de las tasas oficiales, en el caso de una patente europea, y hasta 1.000 euros y el 50% de los honorarios de gente hasta 1.500 euros. Y luego, pues, si la patente es nacional, por ejemplo, una patente española, la subvención es menor, es del 50% y solo para las tasas oficiales, si no recuerdo mal. Entonces, eso tiene de bueno por un lado, tiene de bueno por otro, que si solicitamos el bono hoy, se concede en aproximadamente 2 o 3 semanas. Una vez presentada la solicitud de patente, que se haría a posteriori, nunca antes, sino a posteriori de la solicitud y concesión del bono, se solicita la ejecución del mismo y en aproximadamente otras 3 semanas tienes el dinero en la cuenta, ¿vale? Además, se ingresa el dinero en la cuenta directamente del solicitante. Nunca, si va con agente de por medio, nunca pasa el dinero por manos del agente, sino que directamente se ingresa en la cuenta del solicitante. Con lo cual, estamos hablando de un bono que se concede en 2 o 3 semanas y cuando se solicita su ejecución del mismo, se reembolsa en aproximadamente 2 o 3 semanas, ¿vale? Y eso es bastante interesante, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Aquí os hago también una simulación de lo que sería una patente española ante la OPM, una presentación. Tenemos estas tasas oficiales, 680, y los costes de redacción y presentación he puesto por poner 2.800 euros. ¿Vale? En este caso solo se subvenciona el 75%, os he dicho antes de 50, pero es el 75% de las tasas. Sin embargo, si la patente es una patente europea, en este caso las tasas de presentación y búsqueda es 1.655, con los mismos costes de redacción y presentación. Tendríamos que se subvencionaría el 75% de los 1.655 hasta 1.000 euros como máximo, por tanto 1.000 euros porque la cantidad es ligeramente superior, y el 50% de los 2.800 hasta 1.500, o sea, 1.400. En total se podría obtener una subvención de 2.400, siendo la máxima de 2.500 la que se podría obtener en cualquiera de los casos. Luego, os he puesto esta slide porque, bueno, sé que aquí habrá gente y empresas de toda la geografía nacional, pero existen ayudas de financiación que gestionan luego cada una de las comunidades autónomas, ¿vale? Y aquí os he puesto únicamente, y a modo de ejemplo, los cupones de acción de propiedad industrial intelectual, ¿vale? Esta es una ayuda para los solicitantes de Cataluña, ¿vale? Y es solo a modo de ejemplo, ¿vale? Para que tengáis presente que luego cada comunidad puede tener no sé si cupones como este, pero sí que existen ayudas a la I+D+I que subvencionan, yo que soy de Navarra, sé que aquí, por ejemplo, sí que hay ayudas del gobierno de Navarra en relación también a la redacción y presentación de solicitudes de patente y modelos de utilidad, etcétera. Estos cupones de acción se convoca también de manera anual, está activo desde el 28 de mayo precisamente, y lo pueden solicitar pymes con residencia y domicilio fiscal en Cataluña. ¿Y estos que subvencionan estos cupones? Bueno, pues subvencionan 3.000 euros, hasta 3.000 euros en 2 servicios que sí que tienen que ser llevados por agentes accionados, son agentes registrados, ¿no? Para la ejecución de este tipo de bonos o de cupones. Y se pueden subvencionar tanto la redacción y presentación de patentes a nivel nacional, europeo, PCT, y modelos de utilidad, gestión de diseños industriales, diseños comunitarios a nivel europeo,
gestión de marcas europeas y la redacción de estudios de patentabilidad y FTOs, ¿vale? Informes de libertad de operación. De la misma manera, esto también, al igual que pasa con los bonos de la UIPO, estos son cupones también muy interesantes también por la rapidez en la que se asignan, ejecutan, etcétera. Vale, y pasamos ahora ya un poco al tema de cuáles son las estrategias en materia de protección de las patentes que nos van a permitir reducir costes. Ya sabéis que entre todas las figuras de protección de la innovación, la de las patentes es con diferencia la más costosa. La más costosa porque como además hay anualidades que hay que estar pagándolas anualmente, quiero decir, uno cuando tiene una patente, un solicitud de patente, está continuamente enfrentándose a gastos más o menos recurrentes, ¿no? Entonces, muchas veces definir esta estrategia es clave para que te puedas ahorrar dinero, ya no solo al presentar una primera solicitud de patente, sino durante toda la vida de la misma. A nivel nacional, la decisión sobre si proteger una invención mediante la figura de patente o modelo de utilidad, pues es un poco también clave, ¿no? A la hora de contener o no esos gastos. Digo esto porque las patentes, por norma, duran 20 años, evidentemente. Los modelos de utilidad duran 10, pero los costes asociados a una patente, por norma general, siempre son superiores a los de un modelo de utilidad. Precisamente porque el modelo de utilidad no se examina mientras que la patente sí que lo hace. Y en el momento que hay examen, pues bueno, va a haber potencialmente objeciones en examinador, va a haber que replicar a ellas, va a haber que modificar, con lo cual los costes se incrementan, los plazos se alargan y por tanto en el cómputo global los costes se pueden ver incrementados significativamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede recomendar optar primero por una patente o modelo de utilidad en España? Que tradicionalmente parece ser la estrategia de protección más habitual, ¿no? Un solicitante español habitualmente venía protegiendo siempre su tecnología primero en España. Hoy ya no creo que sea quizás la mejor, o sea, hay que estudiar cada caso individualmente, pero así digamos, en términos generales, yo diría que no es necesariamente la mejor estrategia, ¿no? Empezar por la protección de una patente o modelo en España. Si es un modelo, quizás sí, pero desde luego que si es una patente, ahí ya es más discutible. Bueno, pues cuando se busca tener una protección rápida en España o cuando solo hay interés de proteger en España. En ese caso, sí que es recomendable empezar por una patente en España o por un modelo de utilidad si lo que se quiere es contener los costes y sobre todo tener una publicación rápida y una protección rápida, porque un modelo de utilidad en España, si no hay objeciones de forma, se concede en prácticamente 7 meses. Si la empresa, por contra, tiene intereses más internacionales, y yo creo que ya no hay muchas empresas en España que no tengan intereses, al menos en algún otro país europeo, porque cada vez el mundo cada vez más globalizado, las empresas también son cada vez más globales, pues ahí quizás sea más interesante pensar en una estrategia de protección en Europa o PCT, que de primeras puede ser ligeramente más cara, pero en el largo plazo los ahorros económicos pueden ser muy sustantivos. Bueno, en cualquier caso, si se optase por la opción de España, hay reducciones del 15% en tasas oficiales si los trámites se hacen online y hay una reducción del 50% en la mayoría de las tasas oficiales para personas físicas y pymes que tengan la condición de emprendedores y para universidades públicas. En, eh, en cuanto a la estrategia, si en lugar de optar por la patente española, como os decía, el interés de la empresa tiene que ver más, es un poco más internacional, yo creo que la mejor estrategia casi siempre es empezar por una solicitud de patente europea. De hecho, es lo que nosotros solemos recomendar, ¿vale? ¿Por qué optar por la patente europea, por la solicitud de patente europea? Bueno, primero, bajo mi punto de vista, la EPO es la mejor autoridad de búsqueda del mundo, por tanto, un informe de búsqueda favorable o desfavorable de la EPO en cualquiera de los casos siempre es mucho más fiable que el que pueda ser de la OEPM y por tanto también me va a dar una pista más fiable de si mi invención tiene futuro, es decir, si tengo posibilidades de que se vaya a conceder o no, o hay un documento que me tira la novedad de la inventiva y por tanto va a ser difícilmente defendible. Pero es que además la patente europea me da la posibilidad de tener cobertura en 39 países, bueno, más un país de extensión, más 6 países de validación. Tened en cuenta que hoy una patente europea me da la posibilidad incluso de acabar protegiendo, validando la patente europea en Moldavia, Camboya, Laos, Georgia, Marruecos y Túnez. ¿Vale? Eso aparte de los países que pertenecen al convenio y el país de extensión que es Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Más allá de esos 40 países, hay otros 6 donde cabe la posibilidad de validar una patente europea. Es que además me permite validar en España la patente europea, con lo cual me ahorraría la patente española prioritaria. Es bastante, bueno, ha venido siendo y también es bastante habitual empezar por una patente española y decir, bueno, ya voy a la patente europea.
la ley española no permite la doble protección de una misma invención. Quiero decir, si yo empiezo con una patente española que tengo en trámite, a los 12 meses extiendo como Europa, como patente europea, en el momento que conceda la patente europea y quiera validar en España, seguramente tenga que abandonar la española prioritaria, ¿vale? Entonces, salvo que haya un interés muy importante en empezar con una española por la razón que sea, si tienes claro que luego vas a extender como patente europea, nos podríamos plantear si empezar directamente por una europea y quedarnos y ahorrarnos los costes asociados, ya no solo de presentación, sino de trámite, porque habrá un trámite de la solicitud española hasta que yo valide la europea concedida, porque me veré obligado a abandonar la española, ¿vale? O a no validar la europea en España, pero lo habitual suele ser acabar validando la europea en España por aquello de que la autoridad de búsqueda, como os decía, es probablemente la mejor del mundo y una concesión europea tiene como una cierta fortaleza mayor que la que pueda tener una patente española, ¿vale? Luego también, si bien las tasas oficiales son mayores en el caso de la europea que de la española, sí que es cierto que son parcialmente reembolsables y se pueden reducir de acuerdo a unos esquemas que veremos a continuación. El informe de búsqueda se emite a los 6 meses, lo que está muy bien y se tiene muy en cuenta en otros países del extranjero, ¿vale? Hay países que tienen muy en cuenta todo esto y además se puede ahorrar si utilizas el inglés como el idioma de redacción, te ahorras la traducción, etcétera, etcétera. Existe un mecanismo por el cual las empresas que sean o bien personas físicas o microempresas, menos de 10 empleados, menos de 2 millones de volumen, universidades, organizaciones sin ánimo de lucro y centros de investigación, se pueden beneficiar de un 30% de descuento en todas las tasas oficiales siempre y cuando el solicitante tenga menos de 5 solicitudes europeas o entradas europeas de fases, o sea, de fases europeas de la PCT en los 5 años anteriores, ¿vale? Esto puede suponer unos ahorros en torno a los 2.000, 2.500, incluso más dinero, ¿vale? Durante la tramitación de la misma, depende cuán de larga sea dicha tramitación. Luego hay un esquema de reducción por idiomas, es decir, que te puedes beneficiar de un 30% de descuento en la tasa de examen por ser un solicitante español, ¿vale? Y además esto es compatible con el 30% de descuento sobre esta misma tasa que se acumularía por ser además una micropyme con menos de 5 solicitudes de patentes europeas o entradas en fases europeas en los 5 años anteriores. Luego se pueden optar, hay estrategias también que tienen que ver con la PCT, que también es una estrategia muy habitual, ¿no? Para muchos solicitantes. Oye, como no tengo claro cuál es mi mercado objetivo, como quiero reducir los costes al principio al máximo, etcétera, es muy habitual, por ejemplo, en el caso de las startups, voy a optar por la PCT, ¿no? Que la PCT, como sabéis, no es una patente en sí misma, sino que es un acuerdo, un acuerdo firmado por actualmente 157 países, si no me equivoco, por el que, bueno, durante 30 meses tienes cubierta la solicitud en estos 157 o 147 países hasta que tomas la decisión de entrar en fases en los países que realmente te interesan, ¿vale? Y si vienes de una europea o de una española prioritaria, por ejemplo, ahí se puede solicitar una PCT Direct, que básicamente es presentar argumentos y modificaciones a la entrada de la PCT, cuando yo extiendo esa patente prioritaria europea o española como PCT, para rebatir los argumentos que haya recibido yo en el informe de búsqueda, ya sea de la autoridad de búsqueda, o sea, de la oficina europea o de la oficina española, y por tanto acelero de alguna manera la tramitación durante la PCT de cara a la futura extensión, y si por lo que fuere el informe de búsqueda internacional, en base a los argumentos y modificaciones que yo he presentado en la PCT Direct, fuese favorable, me va a facilitar y ahorrar mucho dinero en las futuras fases nacionales. Y además, en ese caso, hay un reembolso de las tasas de búsqueda, ¿vale? En el caso de que la autoridad de búsqueda, digamos, de la fase PCT y la autoridad de búsqueda anterior, es decir, si es la OEPM, porque es una española prioritaria, la OEPM como autoridad de búsqueda de la PCT, o en el caso de que sea una europea prioritaria, tengo a la EPO y designo a la EPO también como autoridad de búsqueda de la fase PCT, ahí hay una devolución de la tasa de búsqueda que también es interesante tener en cuenta. Bueno, aquí os pongo unas estrategias de cara ya a las entradas en fases de PCT, tanto en Europa como en España. Hay también un sistema, bueno, hay que prever unas devoluciones que puede haber de tasas de las tasas de búsqueda y de reducciones de tasa de búsqueda, dependiendo de quién ha sido autoridad de búsqueda durante la fase PCT. Y luego también, y esto que quizás ya lo conozcáis mucho de ellos, la patente unitaria, que entró en vigor ya hace un par de añitos o así, algo más, a la hora de tomar la decisión de la validación. La validación es la etapa de mayor, bueno, es una decisión muy importante porque al final la patente europea
Una vez se concede, hay que determinar en qué países quiero tenerla definitivamente protegida. Aquí tenéis los países pertenecientes al convenio, a la izquierda en rojo, en azul tenéis los que pertenecen a la patente unitaria. Y como veis, España está fuera. Si se puede optar por validar en los países individualmente o optar por la patente unitaria. La patente unitaria va a ser muy conveniente si al menos 5 de los países de interés para validar están dentro del convenio de la patente unitaria, ¿vale? Si tenés 5 o más países, en ese caso convendría optar por la patente unitaria. Si resulta que los países de interés acaban siendo España, Reino Unido, no lo sé, Polonia, Italia y Francia, en ese caso solo hay 2 países dentro de la patente unitaria, en ese caso te va a salir probablemente más barato optar por validaciones individuales, ¿no? A la vieja usanza, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, hasta la entrada en vigor de la patente unitaria. Y luego también con el tema de las traducciones, si se opta por la patente unitaria, pues hay una obligación de presentar la traducción de la memoria a un idioma que no sea uno de los 3 idiomas oficiales de la EPO. Por tanto, en nuestro caso sería el español, por ejemplo. Esa traducción se puede reutilizar para la posterior validación en España. Y además, si por un caso viniésemos de una prioritaria española o hubiésemos hecho entrada de fases en Colombia, Argentina, bueno, pues ya tendríamos ese documento traducido. Por ahí te podrías ahorrar también ese dinero. Bueno, y hay un reembolso de 500 euros para el caso de que la solicitud de patente tenga como texto auténtico el español. Esto es una medida, digamos, transitoria hasta el año 2030, con posibilidad de que se extienda por 7 años más, para recuperar parte de esos costes extra que le supone a un solicitante presentar esa traducción en un idioma a un idioma de los no oficiales, ¿no? De los actualmente no oficiales. Y ya para acabar, que creo que me he pasado un pelín de mi tiempo, aquí a modo de conclusión, antes de registrar cualquier forma de IP, de ser patente, modelo de utilidad, diseño industrial, hay que informarse de las posibles ayudas de financiación. Hay algunas, como los bonos que os comentaba de la WIPO, que se deben de solicitar con anterioridad a realizar el depósito de la patente, modelo, marca, etcétera. Hay ayudas que requieren un registro de una manera un poco particular. Por ejemplo, los bonos, las subvenciones de la OEPM son bastante tediosas, toda la relleno de formularios, la presentación de los mismos, etcétera. Para el caso de los bonos de patentes de la WIPO que os decía, solo se pueden hacer a través de agentes de patentes europeas. Esto hay que tenerlo también presente. Y luego, y es muy importante también, que estéis bien asesorados en el tema de la definición de la mejor estrategia, ya no solo en términos, que evidentemente también de protección, dónde quiero tener protegido, dónde voy a comercializar, etcétera, pero también en términos de cuál es la estrategia más conveniente en términos económicos, ¿no? De qué manera me puedo ahorrar algo de dinero, porque las patentes, como os decía, es un desembolso importante y durante muchos tiempos. Así que nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos por haber atendido a esta presentación y ya está. Pues muchas gracias a ti, Jesús. Creo que con todas estas presentaciones queda bastante claro la importancia también de que forméis parte del ecosistema y de SECFO, porque se ve que la protección, ¿no? El asesoramiento y todo este acompañamiento es súper importante para la innovación y lo que hacen nuestros socios, la mayoría de ellos. Y o sea que muchísimas gracias por compartir también con tanto consejo, detalle, ¿no? Todo lo que hay que conocer acerca de este mundo que bueno, pues igual está un poco alejado del día a día de muchos socios, pero que hay que tenerlo presente para que las cosas funcionen y luego evitar sustos, ¿no? O sea que para que vaya lo mejor Sí. posible la empresa. O sea que muchísimas gracias. Me parece que no va a haber ninguna pregunta o no veo por el chat mucha interacción ni manos levantadas. Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Los valientes que quedan por aquí. No sé si desde Alción Photonics, María o Carla. Sí, No, sí ha que quedado bastante claro, así que muchas gracias. me alegro. Pues bueno, yo creo que también os habéis explicado muy bien, o sea que también agradeceroslo a todos los ponentes. Y nada, pues si no hay más dudas, como todos habéis dejado los contactos y de todos modos desde SECFOS podemos poner en contacto si queréis, pues eso, entrar más en detalle con casos más particulares a vuestra disposición. Y nada más, que ya es viernes, casi con la hora de comer, así que no os queremos robar más tiempo, hemos sido muy puntuales, os agradecemos a todos. Y nada, hasta la próxima sesión, que me parece que ya es después del verano, si no recuerdo mal. Os mantendremos informados y nada más. Muchísimas gracias. Vale, Carlos. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¿Vale?
Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.